Sean todos bienvenidos una vez más. Es un gusto enorme que me da poder saludarles de nuevo. Mi nombre es Keila y te recuerdo que estás en Palabras para el Alma. Espero que la palabra del día de hoy sea de grande bendición para tu vida y que te ayude en tu crecimiento espiritual. El mensaje del día de hoy lo he titulado Los principios del reino. ¿Qué es un principio? Según el diccionario, es una ley o una regla que se cumple o debe seguirse con cierto propósito como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr lo conseguido. En todos los sistemas de gobierno existen leyes y reglamentos que deben ser cumplidos para establecer la paz en esa nación, sin el cumplimiento de los cuales el vivir dentro de ese territorio sería un caos total. En el reino de Dios es necesario también cumplir con los principios que Él mismo ha establecido, ya que son las normas morales y espirituales que rigen al ser humano para crecer en un ambiente lleno de paz, en un ambiente seguro y en un ambiente armonioso. En una sociedad como la nuestra, el quebrantar los principios de nuestra Carta Magna requiere un castigo, igual en el reino de Dios. Para que podamos residir en el reino de Dios, se requiere un nuevo estilo de vida gobernado por las leyes del reino. El estilo de vida que nosotros tenemos que tener al vivir en el reino de Dios es completamente opuesto al estilo de vida de los reinos de este mundo. Es diferente en estructura y en principios. Cuando entramos en el reino de Dios, es como inmigrar a un nuevo país donde debemos aprender una cultura diferente, una forma de pensar diferente, un modo de vestir diferente, un modo de hablar y de conducirnos totalmente diferente. Aunque el arrepentimiento sea el único requisito para la entrada al reino de Dios, hay requisitos definidos para mantener la residencia después de nacer en este reino espiritual. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para lograr la perfección debemos abandonar los principios del mundo y debemos abrazar los principios del reino de Dios. En Efesios 4, versículo 22 al 24, en la traducción al lenguaje actual dice: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Deben ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Por lo cual es muy importante que quien viva en el reino de Dios conozca los principios del reino en el que está viviendo, ya que el Rey conoce a los que son verdaderos ciudadanos. Hay dos grandes principios que debemos conocer y de los cuales emanan o están basados todos los demás. Jesús respondió a un cuestionamiento que se le hizo acerca de los primeros mandamientos. Jesús respondió, dijo, que el primero es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mayor mandamiento que estos dos. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, así lo dijo Jesús. Un principio no se debe cumplir si se siente hacerlo y no cumplirlo si no se siente hacerlo. El cumplimiento no se basa solo en emociones. Para entender el principio de amar a Dios debemos combinar nuestra racionalidad, nuestras fuerzas, nuestras emociones. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, nos entregamos porque creímos en Él. Creímos que Él existe, creímos que murió por nosotros, creímos que le necesitamos como nuestro Señor y Salvador. Ya que si solo lo hacemos con las emociones, el enemigo fácilmente logrará penetrar en nuestra racionalidad y tambalear nuestra convicción. Y su palabra dice que no andamos por vista, ni por emociones, sino por fe. Quiero hablarles sobre dos principios, y el primero es el principio de la adoración. Ahí en Mateo capítulo 6 se describen tres principios básicos de adoración en el reino. La adoración no es una forma de cantar, no es un estilo de música. La adoración es un estilo de vida donde se honra a Dios en todas las áreas. Adoración significa amar en extremo. Y Jesús dijo que el que le ama guarda sus mandamientos. Así que nuestra mayor forma de cumplir el principio de adoración es guardando sus mandamientos.
Allí en el pasaje de Mateo 6, Jesús nos enseña tres vertientes, tres formas de adoración. Y la primera es dando al necesitado, es decir, hacia el exterior. Esto se encuentra en Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4. La segunda vertiente es hacia arriba, es decir, orando en secreto. Y la tercera es ayunando hacia adentro. Esto lo encontramos ahí en Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Dando en secreto, orando en secreto y ayunando en secreto. Las tres áreas de adoración deben ser hechas en secreto para ser bendecidos por Dios. El segundo principio del que quiero hablarte es el principio de la oración. En el reino de Dios, la oración está basada en tres principios básicos: pedir, buscar y llamar. Ahí en Mateo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Cada nivel de oración habla de una intensidad mayor al buscar a Dios. Nuestra forma de oración habla del grado de relación que nosotros tenemos con Dios. No solamente se trata de pedir para recibir, sino se trata de dar un poco de nosotros para crecer en nuestra relación con Dios. Para conocer cada uno de los principios del reino es necesario conocer nuestra carta magna, la Biblia. Allí vienen establecidas cada una de las cosas que al practicarlos nos permitirán ser ciudadanos del reino celestial. Yo les invito a que conozcan su palabra, a que la escudriñen para poder vivir bajo el reinado de Jesucristo sobre sus vidas. No solo va a cambiar sus vidas, sino que va a cambiar su manera de pensar. Y como producto de ello, tu vida y la vida de tu familia será transformada y será bendecida para desarrollarte en un ambiente de armonía, en un ambiente de paz y en un ambiente lleno de gozo. Espero que esta palabra te motive a seguir conociendo los principios del reino de Dios que se encuentran escritos en su palabra. Mi deseo es que el Señor te bendiga y te guarde.